Estamos con la doctora Ana María Martínez de Sánchez del CIEC y del CONICET. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de este tema. Venimos hablando en realidad en las últimas semanas sobre distintos investigadores del CONICET relacionado un poco a la familia, cómo eran los hogares. Y hoy puntualmente vamos a hablar de la época colonial. Exactamente. Que había dicho de Indias, pero bueno, está bien dentro de todo. Está bien. Claro. Bueno, en principio yo pertenezco al Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, que es una unidad ejecutora del CONICET, la primera que hubo de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, dentro de ese ámbito y como profesora de la Universidad Nacional, he desarrollado toda mi carrera trabajando, investigando en archivos de muchos sitios, muchos de Córdoba, sobre la vida en América colonial. Porque, bueno, creo que no hay una fractura en 1810, sino que hay muchas continuidades y, bueno, había que empezar por el principio para conocer. ¿Y cómo se daba por esas épocas? Bueno, se daban muchas cosas. El trabajo que he publicado con el sello del CIEC, libro, ¿no? Acá lo tengo, se lo voy a mostrar al director. Podemos seguir hablando. Formas de la vida cotidiana en Córdoba, desde la fundación hasta 1810. He tomado distintos aspectos de lo cotidiano, público y privado, es decir, desde los lugares de asentamiento, cómo fueron las casas en la ciudad, cómo fueron evolucionando, cómo cambió la ciudad en la época de Sobremonte, cómo cambiaron las políticas a partir de algunas de las directivas que provenían de la península, ¿no? Como las reformas borbónicas, que hacen una administración más ilustrada, se hace la Alameda, las Fuentes, el Paseo Sobremonte, que está muy cambiado como era, pero bueno, recuperar un poco aquella Córdoba y pasando por fiestas, cómo ocupaban los tiempos de ocio, la comida, la vajilla, las devociones, que fueron muy importantes en toda aquella época, porque estaba muy unido lo religioso con lo civil, y finalmente la sepultura. Yo me he dedicado mucho a la muerte, escribí otro libro anterior sobre la muerte en Córdoba, el concepto de la muerte y las formas de sepultura. ¿Qué diferencia había en aquellas épocas con la de ahora? Porque yo tenía entendido que, digamos, el lugar, el cementerio, siempre fue desde esa época. Había un lugar específico que se decía. Desde el siglo XII se enterró en las iglesias. Es decir, hubo toda una construcción de un imaginario, unido obviamente a una forma de vivir, en donde el asegurarse, bueno, pensando obviamente que lo que se pensaba en la época y cómo se creía o se concebía el hombre, que era cuerpo y alma, o sea que el alma tenía que salvarse y esos modos de salvarse eran más cerca de las iglesias. Claro. Entonces se sepultaba dentro de las iglesias, en altares, cerca del coro, debajo de la pila de agua bendita, etcétera. Y después... Pero no era el vecino. Todos. ¿Todos? Todos. ¿Tú crees que eran las autoridades? No. Ese es uno de los grandes preconceptos. Claro. Es decir, yo creo que hay muchos prejuicios o preconceptos sobre muchas cosas de las que sucedieron en el periodo colonial. Por ejemplo, hay un trabajo de María del Carmen Ferreira estupendo sobre la sepultura de negros. Los negros, los africanos, eran enterrados en la catedral. Porque, bueno, de acuerdo a todo un entramado, digamos, de datos, los aranceles eclesiásticos eran más baratos enterrando en la catedral y no en iglesias de órdenes regulares. Pero cuando usted dice catedral, ¿se refiere a la catedral en sí o al espacio que ocupaba la catedral? Bueno, el patio... No, había cementerios anexos claro. Pero algunos en los libros que están en el arzobispado, en los libros dice... enterrado en la catedral. Claro. Los espacios, bueno, habría que hacer arqueología urbana, que sería destruir demasiados por ahora. Y eso todavía la saco un poquito del tema, pero veo que esto se da mucho en el norte, en Jujuy, en Salta, se dan muchísimo. Bueno, lo que pasa que fue toda una política de los Borbones de sacar la sepultura, es decir, prohibir las sepulturas dentro de las iglesias, en los conventos religiosos incluso,
esto es en toda América, en todo el mundo católico. Las razones que fueron esgrimidas en ese momento fueron más bien higiénicas, ¿no? Toda la ilustración, la cuestión. Sí. Pero también había una cuestión económica que la monarquía en ese momento quería controlar lo que se pagaba sobre eso, que era el único hecho que se pagaba a los curas como cura de almas, ¿no? Claro. No cura, porque era con lo que se mantenían, con los derechos de sepultura. Deben haber sido las primeras cofradías, entonces. Y bueno, yo he escrito un libro sobre 33 cofradías tuvo Córdoba. Cofradías. Y con sus procesiones, sus manifestaciones. En realidad yo, viendo y habiéndolas analizado puntualmente, eran como sociedades de socorros mutuos, claro, ¿no? Se ocupaban de la enfermedad y sobre todo de la parte espiritual y de la sepultura. El cementerio de Córdoba, el San Jerónimo, hubo bastante reticencia en enterrar allí, y en realidad se empezó a enterrar porque hubo una peste, y entonces ya era mucho el volumen de... Claro. Pero hubo dentro de la inconsciente o de las creencias de las personas una demora en aceptar esto de, bueno, lo que se decía, no enterrar en sagrado, ¿no? En un lugar bendecido. En el caso de Lima, el cementerio de Lima es de 1808 y lo hizo el presbítero maestro, actualmente museo, se hacen visitas y hay visitas artísticas y visitas que son por parte de quienes están enterrados, ¿no? Es decir, no siempre coincide la belleza artística de una sepultura con la persona que en sí está allí, ¿no? Y bueno, hay una administración muy interesante ahora de todo ese espacio, y para poder, allá en 1808, para convencer a los habitantes de Lima, que claro, eran mucho más que los de aquí de Córdoba, de enterrar, trasladaron a un obispo, para que vieran que era, bueno, es un tema que hay... Una última preguntita, porque nos fuimos a la muerte, pero ¿y cómo se conformaban las familias, las parejas? ¿Cómo se unían? ¿Había diferencia de clases sociales? Bueno, se ha hablado mucho tiempo de de estratos. Los estratos en general no hay movilidad. Ahora ya se tiende dentro de la historiografía a considerar que sí, hubo ciertas clases porque había cierta movilidad. Encontramos, por ejemplo, españoles casados con esclavas, no muchos, pero también esclavos que se liberan o son liberados por sus amos y que curiosamente después compran esclavos ellos. Claro. Es decir, que era una forma de vivir y de convivir. ¿Más datos podemos encontrarlo acá? Todos, lo que quieran. ¿La gente puede acceder a este libro? Sí, está en la tienda de la ciudad, en el Cabildo. En la tienda de la ciudad. En la tienda de la ciudad. Es el único lugar. Y en el Centro de Investigaciones y Estudios del CONICET sobre Cultura y Sociedad en Belles Arts 152. Doctora, le agradezco muchísimo. Al contrario. Esta Crónica Córdoba.